Bueno, entonces buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta sexta tutoría. Vamos a iniciar nuestra unidad número 6 de esta materia y tiene que ver con formar actitudes hacia la matemática. Entonces vamos a iniciar esta semana con esta tutoría, iniciando hablando sobre las actitudes. Algunos de los contenidos que vamos a revisar en esta sesión es el concepto de actitud, el desarrollo de actitudes positivas, cómo desarrollamos actitudes negativas también podría ocurrir, ¿verdad? Y las causas y consecuencias de las actitudes negativas y positivas en el aprendizaje de la matemática. Entonces, vamos a identificar las actitudes positivas y negativas en el proceso de aprendizaje de matemática. También reflexionar sobre las actitudes que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. Y así también analizar las causas y consecuencias de diferentes actitudes en el aprendizaje de las matemáticas. Así que entonces vamos a iniciar. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos todos a esta sexta tutoría. Pensemos un poquito entonces en lo que vamos a hablar. Algunas preguntas que vamos a responder son, por ejemplo, las siguientes. Si estamos hablando con respecto al aprendizaje de la matemática, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen estereotipada sobre la matemática que tienen los estudiantes? Aquí pueden participar ustedes y decirme cuáles son las respuestas que piensan. ¿Alguien desea participar? Buenas noches, Lee. Buenas noches, Julio. La respuesta es de la pregunta 1, ¿verdad? Ujú. Creo que los estereotipos que los estudiantes tienen sobre las matemáticas es que es muy difícil, ¿verdad? Es una área de la ciencia quizás muy complicada de entender. Cuesta demasiado entender cuál es el proceso y cuál es la resolución correcta para un problema matemático. Quizás los estereotipos pues vienen de generación en generación, ¿verdad? Y nunca hemos sabido cómo solventarlos. Ujú. Sí, muy bien. ¿Y qué sucede cuando un estudiante es bueno para matemáticas? ¿Cuál sería el otro punto de vista? Sí, cuando un estudiante pues comprende los temas de la matemática, los mismos estudiantes, ¿verdad? Le dicen, vos sos inteligente, que vos podés matemática, que para el examen me tenés que dar copia porque vos le entendés mejor y yo no entiendo nada. Entonces, quizás nosotros mismos como estudiantes, al momento de estudiar matemática, quizás no nos sentimos capaces, ¿verdad? Igual que los demás, Ujú. sino que quizás nos sentimos incapaces y esperamos que alguien que sí comprenda nos resuelva también a nosotros. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Algunos estudiantes también tienen la idea de que es una asignatura que no la van a poder alcanzar, ¿verdad? ¿Qué estrategias utilizaríamos para mejorar la confianza y la actitud de los estudiantes hacia la matemática? No sé si en ustedes hubo alguna acción o actitud que hicieron y que les funcionó para mejorar su aprendizaje en la matemática. Sí, Gloria, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En mi caso con el profesor de matemática, lo que él hacía era que cada mes que terminábamos una unidad o cada 2 meses que se terminaba una unidad, él veía de que nosotros teníamos como un déficit en aprender cualquier problema matemático y la resolución del problema matemático. Entonces lo que él hacía que cada 2 meses nos
que nos presentaba una prueba como para ver cómo íbamos evolucionando poco a poco, y si no íbamos evolucionando de la manera que él quería y que quizás pensaba que íbamos a evolucionar, siempre hacía, hay veces 2 veces esa prueba en una sola semana, lo que él quería, y decía de que nos quería ver cómo evolucionar, quería ver nuestros conocimientos, qué tan avanzados le teníamos a la matemática y qué tan suficiente nos veíamos nosotros en aprender la matemática. Entonces lo que él hacía era hacernos pruebas cada 2 meses, Ujú. cada mes. Sí, muy bien. Bueno, entonces quiere decir que eso les ayudó, ¿verdad? En mi caso, quizás cuando fui estudiante, estudiar en grupo, ¿verdad? Y tener, por ejemplo, la solución de ejercicios también me ayudó a mejorar la confianza y la actitud en cuanto a la matemática. Aunque hubieron algunos temas que fueron bastante difíciles. Ya vamos a hacer ese ejercicio mental. Y dice, escribamos, podríamos escribir un ejemplo donde verificamos que se esté evaluando una actitud en matemática. ¿Cómo creen ustedes que podríamos evaluar la actitud en matemática que tienen los estudiantes? ¿Alguien hizo alguna actividad? Eh, Sí. yo considero de que la actitud en matemáticas se puede evaluar desde la actitud de los estudiantes, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes a la hora de recibir la materia de matemática, ellos digamos, están en el salón, no se sienten con una actitud positiva, sino que muchas veces no le toman atención a la clase y simplemente se desaniman, ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien. Bueno, entonces podemos encontrar muchas aversiones, ¿verdad? En algunos casos los estudiantes pueden tener una actitud hacia el estudio y no especialmente hacia la matemática. Entonces, veamos algunas actitudes que nosotros podemos observar en el ámbito educativo. Por ejemplo, si pensamos en el maestro, ¿verdad? Podemos encontrarnos a este profesor negativo. Este profesor quizás se puede quejar desde sus salarios, que el alumno pues ya no tiene interés en aprender, ¿verdad? Que es de más que él se esfuerce, nadie quiere aprender matemática en este caso, y pueden haber una serie de quejas, ¿verdad? Yo por lo menos he escuchado algunos dicen, nos vamos a morir porque nos va a dar COVID y aquí nos tienen dando clase. Entonces pueden haber muchas cosas alrededor de la enseñanza de la matemática. También podríamos pensar en el caso de los padres y especialmente en aquel padre indiferente hacia el proceso educativo, ¿verdad? Aquel padre que le decimos, ¿verdad? Mire, su hijo lleva malas notas en matemática, pero no hace nada, ¿verdad? El muchacho no ha entregado notas y el papá tampoco. Entonces, es una actitud que también nosotros podemos observar en el caso de la enseñanza. Y una tercera con respecto a estas es la actitud que puede tener en caso del estudiante, ¿verdad? Un estudiante, por ejemplo, podría presentar baja autoestima, por ejemplo, ¿verdad? Y pensar de que no puede aprender, los temas son muy difíciles o no puede alcanzar tareas de tanta calidad. Es un ejemplo de emociones negativas y actitudes que nosotros podemos observar en el ámbito educativo. No sé si ustedes han observado otra que se me haya quedado y podríamos comentarla en este momento. ¿No? ¿No hay otra? Bueno, de seguro en el transcurso del camino se nos van a ocurrir otras. Entonces, ¿qué hay detrás de la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas? Imagínense las diferentes áreas que los estudiantes analizan en el caso de bachillerato, por ejemplo, ¿verdad? Probabilidad, álgebra, geometría y otras más que podrían estudiarse. Nosotros mismos como estudiantes en la universidad, ¿verdad? Quizás nos enfrentamos a algunas materias
que podrían cobrar alguna fama, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes están cursando lógica ahorita, posteriormente van a cursar cálculo 1, cálculo 2, análisis multivariable, ¿verdad? ¿Alguna materia de la carrera han escuchado ustedes que recibe esa, qué podríamos decir, ese mensaje de que es un poco difícil o que les va a costar? Creo que quizás, bueno, comentarle, vengo del proceso de tercera fase, ¿verdad? Entonces, al momento de inscribir, yo le pregunté a una conocida que si cuáles materias ella me recomendaba para el ciclo 2. Entonces, me dijo, no inscriba lógica porque es una materia muy difícil y no le va a lograr comprender. Entonces, yo dije, no creo que sea tan difícil y espero poderla superar, dije. Sí. Y ya estando en el ciclo, pues me doy cuenta que sí requiere de mucho tiempo de estudio y que debe de cumplir muchas competencias, ¿verdad? Para Sí. tanto para el docente como para el estudiante. Sí. Y pues considero que sí es un poco pesadita. Sí, eso les iba a preguntar, que cómo les iba en esa materia. Entonces, yo tuve una experiencia cuando empecé a llevar cálculo, ¿verdad? Eh, no pensaba que fuera una materia tan diferente a lo que se ve en las anteriores matemáticas. Entonces uno a veces se confía, ¿verdad? Y de repente recibe una sorpresa de una mala nota. Entonces ya se empieza a generar ese publicidad o ese mensaje detrás de una materia. Lo mismo le ocurre a los estudiantes, ¿verdad? Le dicen a algunos que les gusta matemática, espérate, les dice que ves a álgebra y vas a ver ahí cuán difícil es la asignatura. Entonces, alrededor de la asignatura se empieza a crear como ese fantasma, podríamos decir, ¿verdad? Que la asignatura es difícil y que les va a costar mucho. Por lo tanto, ¿verdad? Esta actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas un poco negativo, entonces puede generar, ¿verdad? Una actitud de rechazo hacia esta disciplina, ¿verdad? Y al final nosotros encontramos estudiantes que terminan diciendo, ¿verdad? No, yo no voy a estudiar una asignatura que lleve matemática porque es muy difícil, ¿verdad? También una serie de estereotipos que se van divulgando de generación en generación, ¿verdad? Como les comentaba, o algunos dicen, ¿verdad? Por ejemplo, aún dentro de la comunidad de matemáticos, algunos dicen, ¿verdad? No, es que cuando llegues a probabilidad, ¿verdad? Y a conteo, vas a ver qué difícil es. O ese tal análisis multivariable, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces podría generarse esa serie de estereotipos, ¿verdad? Que se van comunicando, como aquí dice, ¿verdad? De familiar en familiar y de entorno educativo en entorno educativo. Por supuesto, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es mentalizar a los estudiantes un rendimiento inadecuado y apatía hacia la matemática. Más adelante vamos a ver de que si el estudiante no ha sido preparado con una autoestima positiva, entonces puede que esta actitud, ¿verdad? Negativa lo empiece a traicionar y a molestar por completo su aprendizaje. Así es de que es bien importante que nosotros procuremos, ¿verdad? Cuidar esa actitud hacia el aprendizaje en el caso de la matemática. Por supuesto, quizás no depende de nosotros, pero como futuros maestros, preguntémonos nosotros, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el profesor de matemática entonces para cambiar esta actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas? Esa prácticamente es el objetivo que nosotros tenemos como futuros docentes de matemáticas. Un concepto muy importante es el que se menciona ahí en el documento y dice de la siguiente forma. Varios investigadores afirman que sin afecto no habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, ni tampoco cuestionamientos. Y sin estos no hay desarrollo mental. Lo que dice Matsumoto y Sander. Entonces esta frase es muy importante porque no podemos decir que puede haber aprendizaje sin afectividad, como aquí dice, están relacionados y tienen que ver el uno con el otro. Así es de que como maestros también, ¿verdad? Tenemos ese cuidado de que esa parte afectiva de los intereses y necesidades también se pueden hacer. Es decir, ¿verdad? En buen español, entonces, si a nosotros no nos gusta lo que estamos aprendiendo y no nos sentimos motivados, es bien difícil que podamos tener
un aprendizaje significativo, porque es necesario que nosotros podamos sentir ese afecto por lo que estamos aprendiendo. De lo contrario, no vamos a llegar a esa fase de sinapsis, ¿verdad? Que en nuestro cerebro ocurran pensamientos, aprendizajes y se queden para siempre. Dice siempre el mismo autor, cognición y afectividad se complementan, se dan soporte, dice. Entonces, ¿qué es la cognición, verdad? La cognición es cuando nosotros involucramos todos nuestros sentidos para poder aprender. Y estos no están divorciados de la afectividad que nosotros sintamos hacia el aprendizaje. Al mismo tiempo, dice, la amenaza afectiva adquirida en los primeros cursos de matemáticas explica en muchos casos esta reacción emocional y negativa que afecta al rendimiento de la matemática y posteriormente su vida profesional. Entonces, al leer este párrafo, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo puede el profesor de matemáticas desde el aula, de la clase que da, ¿verdad? Enfrentarse a estas actitudes. Y prácticamente pueden haber dos mundos, ¿verdad? Uno de estos mundos puede ser entonces en el caso cuando nosotros, imagínense, trabajamos con los niños en los primeros grados. No tienen una experiencia previa con respecto a la matemática. Quizás van a ser sus primeros conocimientos que van a aprender. Y otro mundo es cuando nosotros recibimos estudiantes que ya tienen una referencia con respecto a la asignatura, porque están en tercer ciclo, porque están en bachillerato, porque están en la universidad. Entonces, quizás bajo este tema la tiene un poco más difícil el profesor que recibe alumnos ya grandes. Porque imagínense en la universidad, ¿verdad? Nos toca dar una materia, por ejemplo, matemática 1 para biólogos, por ejemplo. Y los biólogos dicen, ¿y por qué a mí me han puesto matemáticas si yo quería estudiar biología? Imagínense dar esa materia, porque la tiene que cursar y aprobar, no es una excusa válida. No vamos a lograr mucho con esa actitud. Entonces ahí es donde viene el trabajo del maestro, del catedrático, a enfrentar esa actitud negativa que se tiene con respecto al aprendizaje. Así es de que el camino es difícil para poderlo hacer, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? La situación actual de la matemática es que la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Tiene bajos resultados académicos y la parte afectiva que nosotros podemos observar con respecto a la matemática es de que no es muy buena, ¿verdad? Me llama la atención, por ejemplo, en esta última prueba avanzo que se hizo, los estudiantes hicieron las 4 materias en el mismo día. Entonces, algunos prefirieron dejar matemática de último, ¿verdad? No sé si porque le querían dedicar más tiempo o pensaban que era el que menos esfuerzo podían tener o mejores resultados, ¿verdad? Entonces, siempre se puede ver esa parte negativa que se tiene con respecto a el aprendizaje de la matemática. Y luego están, ¿verdad? Los que quieren estudiar una profesión o una actividad, ¿verdad? Que esté fuera de este aprendizaje de la matemática. Así es que esto es lo que lleva, ¿verdad? Que muchos maestros dicen que puedan tener una preocupación, tanto maestros como alumnos, por un rendimiento inadecuado que puede haber con respecto a las competencias, ¿verdad? Y desarrollar una apatía hacia la matemática. Pero nosotros podemos pensar, ¿verdad? ¿Qué originó esta actitud negativa hacia el aprendizaje? ¿Cuándo fue que nosotros desarrollamos ese sentimiento negativo hacia el aprendizaje? Ahí podemos encontrar alguna respuesta, ¿verdad? Para poder mejorar esta actitud. Algunos autores tienen las siguientes perspectivas. Por ejemplo, dicen que sin afecto no habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, ¿verdad? Cognición y afectividad, dice, se complementan y se dan soporte. Y la amenaza afectiva adquirida en los primeros cursos de matemática afecta el rendimiento de la utilización que podamos tener, ¿verdad? Eso significa de que no se trata entonces de ser maestro de matemática, de enseñar por enseñar y que no sé, ¿verdad? No me interesa lo que los alumnos piensen o cómo ellos lo vean. No, esa no es una actitud de un maestro positivo, sino que entonces el buen maestro de matemáticas se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes se interesen y motiven en la asignatura? ¿Qué actividades podrían ayudarlos a descubrir, ¿verdad? Y ver que la asignatura es aplicable en su vida cotidiana? Porque queremos trabajar esta parte afectiva cuando nosotros estamos haciendo los estudiantes.
Entonces, en una actitud favorable hacia la matemática, podemos decir nosotros, ¿verdad? Que encontramos, es fácil de poder percibir, ¿verdad? Sentimientos positivos de interés, de perseverancia, deseo de saber más. Los alumnos participan y participan en clase, ¿verdad? Pero si nosotros observamos una actitud desfavorable, ¿verdad? Hacia el aprendizaje, entonces ahí podemos observar un bloqueo emocional, una barrera psicológica, un temor o un odio que nosotros podemos observar a la asignatura. Entonces, al final sí viene a ser fácil, ¿verdad? Distinguir esa actitud que sienten los alumnos con respecto a la asignatura. Pero de nuevo, ¿verdad? Lo difícil es que nosotros pensemos en cómo podemos fomentar esta resolución. La imagen nos muestra, en el primer caso, observen ustedes que los estudiantes están haciendo, están construyendo. Pero en el segundo caso, los estudiantes están en una clase magistral, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades podrían hacer que motiven el crecimiento de una actitud favorable hacia las matemáticas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Alguien levanta una mano, por favor? Sí, buenas noches. Ujú. Fíjese que, bueno, es que el problema, bueno, pienso yo, es que en la matemática sí, es la generalidad del dolor de cabeza de cualquier persona y en cualquier parte del mundo, me atrevería a decir, ¿verdad? Ujú. Aunque fíjese que como experiencia que tengo, este, generalmente, como usted narraba, y que influye mucho lo que es el aspecto emocional, porque, y que ha influido mucho y que yo mismo lo he podido comprobar. Fíjese que al inicio, en una materia de este segundo ciclo, sentía que demasiado me estaba costando y pues gracias a Dios, generalmente antes no me costaba demasiado cuestiones matemáticas. Entonces, hasta el punto de que bueno, ninguna vez había agarrado un examen o una evaluación con temor, como me pasó en este ciclo, ¿verdad? Entonces, cuando salí en el primer parcial, lo que sentía yo es que llegué con temor. Y ese hecho de llegarle así me ocasionó más bloqueo, porque, o sea, que con una media cosita que ya no sea favorable, uno se va cerrando más y más. Y después, pues, en el repetido, lo que comprendí es que aún algo en matemática no se puede llegar así, porque es que es muy exigente, hay que analizar, sino que hay que tener, el aspecto emocional es muy, pero muy importante. Y unos jóvenes de aquí por mi comunidad, este, el problema es que hay una apatía a la matemática, porque es que tiene mucha razón que en la matemática la emoción, en mi caso, es que se dan las cosas, ¿verdad? Que ahí no es no se basa en opiniones subjetivas, sino que es algo verídico, o es o no es, ¿verdad? Entonces, y aquí los jóvenes, ese es el problema, es que no sale. Entonces, como en otras clases usted lo decía, que hay que dar a conocer también que el error no es algo totalmente malo, pues, porque equivocarse, hay que tomarlo en cierta forma como otro impulso más para que se puede mejorar, pues, y no cerrarse. Entonces, pero es eso, es el problema acá, que, que como no se puede hacer, se cierra uno hay que comenzar con cositas sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, ponerle, pienso yo, una división de tres cifras, algo que, pues, lógico, pudiera ser muy fácil, pero cuando el joven lo llegue a hacer, uno hacerle ver, mira, ya estuvo, ya lo realizaste. O sea, hacerle sentir que sí pudo, pues, porque con aspectos pequeños para posterior ir avanzando. Muy bien, excelente, Giovanni, buena participación. Y es que usted tocó tres puntos bien importantes, ¿verdad? Uno de los que voy a retomar es cuando nosotros vemos la actitud que tenemos hacia algo, ¿verdad?
A lo largo de todo este documento, algunos de ustedes yo creo que lo leyeron muy bien porque sus comentarios son muy atinados, ¿verdad? La actitud es más del 50% de lo que uno debe cuidar cuando vamos a hacer una actividad nueva. Y este es un aprendizaje no solo para ser profesor, sino que para toda la vida, ¿verdad? No, no nos conviene en nada tener una actitud negativa con respecto a algún aprendizaje, un nuevo trabajo o cualquier actividad que nosotros vamos a hacer, porque de lo contrario estaríamos bloqueando nuestras probabilidades de tener éxito. Qué bueno fuese, ¿verdad? Que los estudiantes comprendieron eso y que el profesor nos pudiera mostrar, ¿verdad? De que sí es accesible aprender matemática. Algunos, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente, pueden tener ritmos diferentes de aprendizaje, pero al final vamos a llegar a aprender esta actitud hacia las matemáticas. Así es que entonces debemos mejorar, ¿verdad? Ese dominio afectivo para poder intervenir como mediadores, como dice aquí la imagen, ¿verdad? Cuando seamos profesores de matemática. Quizás el estudiante necesite recursos manipulativos para poder entender un tema, quizás necesite ver cómo se aplica en la vida cotidiana, o 1, 2, 3, 4, 5 o 6 ejemplos para poder entender el tema, pero al final lo va a lograr hacer. Entonces, lo que no sería profesional, ¿verdad? Y deseado en un profesor es que nosotros digamos, este alumno no va a aprender, ¿verdad? Porque entonces estamos contribuyendo a fomentar su autoestima negativa y una actitud negativa hacia el aprendizaje que va a tener. Por lo tanto, el buen profesor de matemática cuida la actitud que los alumnos tienen con respecto al aprendizaje. Y como aquí dice, ¿verdad? Va a llevar actividades para que estos puedan ver de que sí es accesible aprender matemática. El autor, de acuerdo a lo que dice Polya, ¿verdad? Dice de que sería un error el creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual, dice. La determinación, las emociones juegan un papel importante. Entonces, esto me hace pensar a mí, ¿verdad? De que en algunas ocasiones cuando tenemos un problema de matemáticas a resolver, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Que uno lo lee, intenta, nos lo llevamos en la mente, lo cargamos en la noche, el siguiente día, y finalmente se nos puede ocurrir una solución que nosotros tenemos este problema. Pues eso dice Polya. La actitud no es solamente el intelecto el que tiene que ver en un problema, sino que también las emociones. Si se convierte en un reto, ¿verdad? Y ustedes se sienten, no es que yo me siento capaz, yo este problema lo puedo lograr. Como comentaba yo, Giovanni, ¿verdad? Llegar con una actitud de miedo y temor ante una evaluación de matemática no nos va a ayudar en nada, sino que ustedes tienen que prepararse de antemano y decir, ¿verdad? Bueno, yo me preparé, voy a hacer mi mejor esfuerzo ante el parcial que venga. Una actitud positiva ante todo, ¿verdad? Porque no solamente es trabajo intelectual, sino que también las emociones tienen un papel en juego. Y prácticamente en toda actividad humana, las emociones también juegan un papel importante. Ahora entonces, veamos, entremos en una definición. ¿Qué es una actitud? Veamos. ¿Qué actitud tienen ustedes, por ejemplo, con respecto a, vamos a ver, un tema que no tenga que ver con respecto al estudio? Las alturas. ¿Alguien tiene temor a las alturas? Patricia Isabel dice que sí. Bueno, pues quizá varios lo tenemos, ¿verdad? Perdón, no logré ver quién levantó la mano. Julio, por favor. Y luego... luego... Julio. Y Beatriz. Julio, primero y después Beatriz. ¿No? Beatriz, entonces. Sí, licenciado. Por mi parte, yo tengo pánico a las alturas. Desde pequeña siempre me ha dado miedo todo lo que es las alturas. No puedo ni subir, digamos, a una rueda que lleve un poco de altura porque me mareo, incluso se ha llegado a vomitar cuando he tratado de superar ese miedo. Igual de otro miedo que tengo es, digamos, a la profundidad, porque lastimosamente no sé nadar, entonces tengo un pánico al agua, o sea, yo me puedo meter a nadar, pero lo más que me llega es la cintura, de lo contrario, yo siento de que me quedo paralizada, si digamos de repente viene una ola
y me afecta, entonces son todos los grandes miedos que tengo. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, muy buen ejemplo el que usted nos puso, porque realmente describe lo que es una actitud, ¿verdad? Algunos autores dicen de que esa sensación de afectividad que nosotros sentimos contra algo es lo que define una actitud, ¿verdad? Thurston dice que la intensidad de afecto a favor o en contra de un afecto psicológico es lo que define una actitud, ¿verdad? Otro autor, Stott, dice que es la respuesta emocional a un estímulo. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo el estímulo de las alturas y la compañera cita el otro caso de el agua y la profundidad, ¿verdad? Brunner dice que es una predisposición a experimentar de cierta forma y una determinada clase de objetos y actuar, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Eso es verdad, una predisposición que nosotros tenemos con respecto a ese estímulo. Otro autor dice, Alport dice que es un estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia. Entonces, estos pequeñas ideas, ¿verdad? Con respecto a una actitud nos van definiendo, ¿verdad? En el caso que a nosotros nos interesa con respecto al aprendizaje de la matemática. En este caso, el estímulo sería, ¿verdad? La clase de matemática a la que se va a enfrentar el estudiante. ¿Qué es lo que puede existir? Una predisposición a pensar de que la asignatura es difícil, que yo no aprendo, o peor, en el peor de los casos, a que no me interesa, ¿verdad? Y entonces puede ser que ellos ya tengan una experiencia previa con respecto al aprendizaje de la matemática, que suele pasar mucho en los estudiantes grandes que ya van a tercer ciclo, bachillerato o en este caso a la universidad. Así es que entonces eso es lo que define una actitud, ¿verdad? Queremos saber nosotros entonces cuál es la actitud que tienen los estudiantes con respecto a un aprendizaje, pues entonces veamos cuál es la intensidad de afecto que tienen con respecto a una clase, ¿verdad? Cuál es la predisposición que ellos tienen con respecto y cuál es su estado mental, ¿verdad? Y nervioso que podemos observar con respecto a una clase. Las actitudes, dice el documento, que pueden considerarse como representaciones psicológicas, ya esta es una definición más formal, de la influencia que ejerce cada sociedad y cultura sobre las personas en tanto individuos. Por un lado, dice que son inseparables de los contextos que las generan, mantienen y actualizan bajo ciertas condiciones, pero al mismo tiempo son una expresión que articula un conjunto más o menos amplio de experiencias individuales y únicas. De aquí nosotros podemos sacar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi actitud con respecto a aprender otro idioma, aprender una ciencia exacta o quizás, por ejemplo, participar en una exposición o enfrentarme a un examen? Entonces, lo que aquí dice, ¿va? Que es una representación psicológica que se tiene, puede ser individual o culturalmente. Y dice que lo que tienen es, ¿verdad? De que son expresiones individuales únicas que se pueden tener con respecto hacia el aprendizaje. Así es que ahí entonces nosotros podemos pensar, ¿verdad? De que la cultura que hay alrededor de la matemática es difícil, porque nos enseña que es algo que pocos pueden aprender, inalcanzable, y así sucesivamente. Por eso comprendamos cuáles son algunos aspectos cognitivos de las actitudes. Y esto sobre todo, insisto, ¿verdad? Nos va a ayudar a nosotros especialmente a enfrentarnos a situaciones nuevas. Por ejemplo, el primer componente es el componente cognitivo. Este dice que incluye dominio de hechos, pensamientos, valores y conocimientos, expectativas y valores y percepciones. Es decir, una actitud está rodeada de algo que nosotros conocemos y tenemos conocimiento de ello. Por ejemplo, podríamos pensar en lo que respecta al aprendizaje, ¿verdad? Podríamos decir, aprender a conducir un automóvil es difícil, aprender un segundo idioma podríamos considerarlo difícil, o quizás, por ejemplo, no sé, otro aprendizaje que nosotros podamos tener un conocimiento detrás de eso. El segundo componente es el componente afectivo, que son los sentimientos que el sujeto tiene y la intensidad con respecto a esto, ¿no? Y el tercero es el componente conductual, que es la respuesta que el sujeto tiene en relación al objeto de la actitud. Entonces, suponiendo que estamos ante un estudiante, ¿verdad? Que nosotros hemos observado que tiene una mala conducta,
¿Cómo creen que nos sirve conocer estos tres componentes de una actitud para poderle ayudar a superar un aprendizaje? Por ejemplo, pongamos un caso. ¿Va? Hay un estudiante en la clase, no copia clases, no entrega tareas, está distraído y usted lo llama y platica con él, ¿verdad? ¿Qué creen que nos interesaría saber para poder entender su actitud hacia las matemáticas? ¿Qué creen que nos interesa saber de este estudiante? Eh, Muy bien, Patricia nos comparte, dice preguntarle si tiene algún problema, ¿verdad? Esto te podría ser con el componente afectivo, ¿verdad? ¿Qué sentimientos son los que tiene él y la intensidad con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, nos conviene estudiar, ¿verdad? Eso. Quizás el estudiante, por ejemplo, tuvo una experiencia previa en el caso de la matemática y fue mala, ¿verdad? Quizás intentó estudiar y tuvo malos resultados, o él ha escuchado, ¿verdad? Que es un cognitivo sería lo que él ha escuchado con respecto a la asignatura. Y conductual es lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? Cómo se comporta con respecto a un aprendizaje. Así es que conocer estos componentes de las actitudes puede servirnos a nosotros para planificar una clase, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una mala actitud, ¿verdad? Podríamos planificar una clase donde veamos la historia de la matemática, por qué surgió un determinado tema y que ellos comprendan que es algo que viene de la vida cotidiana. Si hay un sentimiento muy fuerte de aversión hacia la matemática, pues entonces quizás demostrarle mediante la recreación de las clases, ¿verdad? Que sí se puede aprender y divertir a la misma vez. Y para mejorar una conducta, también, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, podemos utilizar la premiación para tener una conducta positiva. Entonces, miren, aunque este tema es bastante, podríamos decir que nosotros sabemos mucho sobre las actitudes, ¿verdad? Pero como futuros maestros, conocer estos componentes nos puede servir para poder ayudar a aquellos estudiantes que pueden tener una mala actitud, ¿verdad? ¿Por qué es importante que nosotros podamos controlar una actitud que tengamos? Veamos, porque la actitud dice que muestra la verdadera fortaleza de un ser humano que puede sobreponerse a través de su actitud en una circunstancia adversa. Imagínense esta circunstancia adversa, quizás puede ser un nuevo empleo, una nueva asignatura que tengamos que hacer o un nuevo grupo de compañeros con el cual tengamos que desarrollar. Entonces, si nosotros cuidamos que nuestra actitud sea positiva, vamos a enfrentar con mucho mayor éxito esta nueva labor. También dice que la actitud se trabaja de una forma consciente a través de una actitud personal. Muchos autores dicen que es una decisión personal. Entonces, ante una nueva materia, si usted dice, usted decide cómo se va a sentir bien o se va a sentir mal ante un aprendizaje. Es una opción propia. Por lo tanto, optemos por tener una actitud positiva ante un nuevo aprendizaje. Y dice que se tienen dos opciones, actitud pesimista o actitud positiva con respecto a un nuevo aprendizaje que nosotros vamos a tener. Una frase muy bonita que tiene ahí el material, ¿verdad? Y que me gustó mucho es lo que dice. La actitud dice que es el 80% del éxito de una vida feliz y saludable. Y esto no solamente tiene que ver con el estudio ni nuestra futura labor como docente, sino que tiene que ver con toda la vida cotidiana de conservar una actitud, ¿verdad? Como dice el documento, ¿verdad? Más adelante menciona cuáles son las características de las personas que tienen una actitud positiva, ¿verdad? Desde que nosotros nos aceptamos a sí mismos, ¿verdad? Por bajitos, por gorditos, por chaparritos, eso nos tocó, ¿verdad? Y hay que aceptarlo con éxito, con una buena actitud, ¿verdad? Si nos cuesta un poco algún tema de matemática, pues también estemos conscientes de ellos y preparémonos para tomar algunas herramientas extras y poder sobrellevar esta actitud con éxito.
que nos cuesta manejar la tecnología y nos han dejado de tarea un video, preparar un PowerPoint, una presentación en Genially, y yo eso no lo entiendo. Pues tomémonos el tiempo para aprender, ¿verdad? Tomemos una actitud positiva hacia el aprendizaje. En su vida de estudiantes, tener una actitud positiva les va a ayudar mucho, ¿verdad? Porque como vimos anteriormente, es una decisión propia que nosotros tengamos, tomar esta actitud positiva ante la vida, ante el aprendizaje y ante el trabajo. Algunos autores dicen, ¿verdad? Por ejemplo, que la actitud, ¿verdad? Tiene que ver con la intención y la conducta que nosotros tenemos. Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Es subjetivo porque ante una misma actividad puede que alguien lo tome con mucho positivismo, con muchas ganas de aprender, de hacer algo, y otra persona piense lo contrario. Así es que muy subjetivo como nosotros podamos ver una actitud. Otro modelo de Fishman dice de que las actitudes siempre van a estar rodeadas de conductas, de intenciones, ¿verdad? Que nosotros tengamos con respecto a una actividad, lo que nosotros queramos lograr. Normalmente, ¿verdad? Lo que logra una persona con respecto a una actitud positiva es, ¿verdad? Que, por ejemplo, va a aprender de los errores, de las actividades que llevó en el pasado, ¿verdad? Y esto puede que, aunque en una actividad no fui muy exitosa, pero va a pensar, ¿verdad? ¿Qué aprendí yo de esta actividad? ¿Cómo me va a ayudar en el futuro, en mi vida cotidiana, para no cometerlo? Entonces, algunas características de las actitudes, ¿verdad? Es que evaluamos nosotros mediante juicios valorativos las experiencias que hemos tenido, son relativamente estables o los comportamientos. También pueden ayudarnos a motivar algunas conductas y podemos expresarlas de manera verbal o no verbal, ¿verdad? Algunos somos muy expresivos y puede que se nos note muy fácilmente la actitud que tenemos con respecto al aprendizaje. Aparte de eso, en algunos casos puede que no sea tan fácil observar una actitud que se tiene con respecto a un aprendizaje, porque hay situaciones previas, ¿verdad? Que pueden conformar experiencias con respecto a la actitud. Entonces, como futuros docentes, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a comprometernos es a ser bien observadores. Es una característica de un buen profesor, ¿verdad? Para observar entonces cómo responden sus estudiantes con respecto a una clase y poder deducir esta actitud, cómo entonces nosotros podríamos mejor trabajarla. ¿Por qué es importante que se cuiden las actitudes en lo que hablemos de aprendizaje? Veamos las funciones y después describimos este tema. Número 1 dice que es la función de conocimiento, porque cuando nosotros tenemos una buena actitud, entonces este conocimiento que nosotros tenemos con respecto a una actividad, ¿verdad? Puede ayudarnos a ordenar, asimilar y obtener la información con respecto a un contenido. Otra función también que tiene que ver como verlo como un buen instrumento. Realmente conservar una actitud positiva es un arma que una persona puede tener. Las actitudes dice que ayudan a las personas a lograr objetivos deseados y evitar algunos que no se deseen. Por ejemplo, en una carrera universitaria o de un estudio, empiezan muchos pero terminan pocos. ¿Qué pasó? Lo que pasó es de que algunos pudieron conservar su actitud positiva a lo largo de una carrera, de una asignatura, y no dejaron que otras cosas pudieran bloquearle su objetivo. También puede ayudarnos como una función, dice, ego defensiva. Esto puede ayudarnos a nosotros a protegernos contra la autoestima, ¿verdad? Y evitar conflictos internos de inseguridad, ansiedad o culpa. En algún momento puede que lleguemos a un tema difícil o a un momento adversivo, ¿verdad? Pero la buena actitud nos va a dejar que nuestra autoestima se mantenga. Y aunque sea difícil la obra, ¿verdad? Pues nosotros vamos a conservar esa seguridad, no caer ante la culpa y ante la ansiedad. Otra función que también cumplen las actitudes es, dice, la función valórico-expresivo, porque a través de una actitud podemos expresar las tendencias, ideales, los sistemas y los normativos. Así es que conservar una buena actitud va a ayudar a que nosotros podamos expresarnos, ¿verdad? No entendemos algo, preguntemos al docente, ¿verdad? O busquemos información, leamos libros, busquemos videos. Eso es lo que va a lograr una buena actitud positiva. Y también va a ayudarnos como una función de adaptación, ¿verdad? Esto nos va a servir para enfrentarnos a nuevos compañeros, tanto de estudios como de trabajo,
y poder cimentar unas buenas relaciones. Entonces, imagínense, al analizar las funciones que cumple una buena actitud, podemos darnos cuenta ahora sí, ¿verdad?, de que conservar una actitud positiva realmente es un arma que alguien puede tener y que ustedes pueden conservarlo. No sé si en algún momento a ustedes les fue difícil conservar una actitud positiva ante un reto, ¿verdad? Eh, yo pienso de que sí, en algunos momentos, pero quizás decimos, no, pero es que miren, en este trabajo mis compañeros son así, así, ¿verdad? O en esta asignatura nos están dejando trabajos muy difíciles, ya no tengo tiempo, siento que ya no voy a dar las energías, ¿verdad? Entonces, esa actitud pesimista, alto, ¿verdad? Pensemos, no nos está ayudando en nada, es momento de botarla. Mejor pensemos, ¿verdad? Cómo yo he logrado en otras ocasiones salir con mis tareas, cómo puedo organizarme, ¿verdad? Tomar un tiempo para descansar, dormir, cuidarme y que estás listo para poder enfrentar todos los retos que yo tengo que hacer como estudiante, ¿verdad? Ahora entonces veamos cuáles son 7, dice, cualidades positivas o cualidades que mantienen las personas que son o conservan una actitud positiva. Antes coméntenme ustedes, ¿qué cualidades han observado ustedes en personas que tienen una actitud positiva? ¿Alguien puede mencionar una? ¿Alguna actitud positiva que han observado? Perseverancia. La perseverancia, muy bien. Y es bien útil, ¿verdad? Que nosotros podamos ser perseverantes, no darnos por vencidos porque siempre podemos lograr. ¿Alguien ha observado otra cualidad? ¿No? Las discutimos, vaya. Y después ustedes me comentan en cuál tenemos que trabajar. Pues una de ellas es de que las personas que tienen actitud positiva creen en sí mismos, ¿verdad? Nunca debemos dudar que nosotros podemos lograr algo, porque si tenemos esa creencia fuerte en nosotros mismos, entonces una actitud positiva también nos va a acompañar. Un segundo aspecto que podríamos mencionar, vamos a ver que nos salga en orden, es estar dispuestos a ver lo mejor de las demás personas. Pero si nosotros siempre tenemos esa tendencia a criticar y ver los defectos en las demás personas, entonces no estamos abonando a una actitud positiva. Lo importante es que nosotros podamos ver en las demás personas lo positivo que tienen y que nosotros podemos aprender de esto. También podemos, una persona con una actitud positiva puede ver una oportunidad donde otros no la ven. Quizás el tema está difícil, bueno, lo voy a ver como una oportunidad para aprender lo que yo tengo. También podemos decir de que una cuarta cualidad de las personas positivas es que se enfocan en las soluciones y no el problema. El problema puede ser difícil, ¿verdad? Tengo que para mañana en la mañana tener una tarea resuelta, pero enfocarnos en la solución, ¿verdad? ¿Cómo puedo organizarme para hacer mis tareas de fin de ciclo? ¿Cómo puedo organizarme para cumplir con mi trabajo seglar y también con el estudio? Ver la solución. Esa es una cualidad de una persona que conserva una actitud positiva. También dice que están dispuestos a dar, ¿verdad? Tiempo, ayuda con todas las personas. Es una cualidad de las personas que tienen una actitud positiva. Son perseverantes, ya lo mencionaba un compañero, y dice que tienen responsabilidad por sus propias vidas. Esto significa que cuidan de sí mismos porque saben que tienen que estar muy bien para lograr sus objetivos. Entonces, ahora hagamos el análisis propio. ¿Verdad? Vean ustedes en cuáles de estos aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con tener una actitud positiva, son las que nosotros podríamos cambiar, ¿verdad? En algunas ocasiones a todos nos puede ser difícil, ¿verdad? Yo pensaría que en mi caso, en la 4, a veces uno se puede enfocar más en el problema que en la solución. Pero realmente eso no, pensar y pensar en un problema no nos puede ayudar a seguir adelante. Como dice aquí, ¿verdad? Es mejor pensar en la solución y cómo lo podemos lograr. Como futuros docentes de matemáticas, fíjense que muchos problemas pueden estar, ¿verdad? Quizás tengamos muchos alumnos que han reprobado la asignatura,
Muchos tienen una actitud negativa o los padres los padres de familia quizás no nos aceptan mucho. ¿Cuántos problemas realmente pueden estar detrás de la vida docente? Así es que mejor enfocarnos en las soluciones, ¿verdad? ¿Qué actividad pudiera llevar yo a cabo con mis estudiantes para generar ese gusto por el aprendizaje, ¿verdad? O cómo pudiera acercarme yo a los padres de familia para que se conviertan en un aliado y poder enseñar matemática a los estudiantes, ¿verdad? Si algún tema les cuesta, entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para fomentar una estrategia, una actividad que les ayude a ellos a aprender? Entonces, siempre va a haber una forma como nosotros podemos cuidar nuestra actitud. Al final, como menciona el documento, ¿verdad? Lo bueno de las actitudes es que son contagiosas, porque si usted como docente, ¿verdad? O como amigo tiene una actitud positiva, también se lo va a contagiar a sus compañeros estudiantes, compañeros docentes o en el aula que estemos. Así es que finalmente podemos decir, ¿verdad?, que las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática también pueden ser trabajadas desde el docente, ¿verdad?, generando actividades que ayuden al estudiante a comprender, ¿verdad?, de que sí es posible aprender matemática y construir algunas reglas, aplicarlas en la vida cotidiana, ¿verdad? Y quizás no vayamos a no tengamos que todos los estudiantes van a trabajar como matemáticos o estudiar una carrera científica. Sin embargo, vamos a cuidar, ¿verdad?, de que la actitud hacia el aprendizaje y especialmente hacia la matemática, ellos lo puedan lograr de esta forma. Aquí entonces nosotros podemos pensar, ¿verdad?, de que podemos generar desde nuestro trabajo como docente algunas actitudes que puedan ayudarnos a tener ahí. Me gustaría que al final alguien pudiera hacer un análisis, ¿verdad? Y una reflexión para terminar. ¿Cómo podrían ustedes cuidar su actitud para que les pueda beneficiar en su vida como estudiantes y como futuros docentes? ¿Alguien desea participar? ¿Cómo podríamos cuidar nuestra actitud como estudiantes y como futuros docentes para que sea siempre positiva, ¿verdad? ¿Alguien desea participar? No, pueden escribirme ahí en el chat entonces para compartir.